10:25, avui viurem un moment màgic. Màgic perquè tornaran a Ràdio Televisió Espanyola tres grans locutores que es van jubilar fa anys i coneixerem doncs, com viuen ara i com verà el seu passat dintre d'aquesta empresa, d'aquesta companyia de Radio Televisión Española. Nos vamos hasta Ponferrada, donde saludamos a Alejandro Macías, nuestro gran experto en historia televisiva. Alejandro, muy buenos días. Buen día, Kim, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Fresquito, pues mira, más fresquito que aquí seguro. ¿Cómo? Que más fresquito que aquí en Barcelona, seguro. Bueno, no es difícil, porque claro, lo que estáis viviendo allí con la humedad, pero bueno, aquí también nos llega, hoy estaremos como a 30 grados y está previsto que el fin de semana lleguemos a los 37, lo que pasa es que por la noche refresca. Así que es distinto. Pero bueno, yo estoy un poco triste porque antes de comenzar con el tema que nos va a ocupar, tenemos que hablar de dos muertes. Una de ellas, que nos toca muy de cerca, la de Hilario López Millán, sí. La contaremos pues más profundamente en breve. Pero antes de comenzar con nuestras entrevistas, quiero recordar a Luis Tomás Melgar, que falleció hace 2 días, ayer lo anunció su hijo. Él fue el responsable de... yo creo que de las mejores épocas de Hermida en televisión. Codirigió y realizó sus programas de cerca, Su Turno, por la mañana, y después fueron juntos también a Antena 3, donde trabajaron en aquellas tertulias mastodónticas que cambiaron la televisión. Él inventó un plano, y yo creo que es de los pocos realizadores en España, y no sé si en el mundo, que tienen su propio plano, el plano Melgar, que va desde la frente hasta la barbilla. Es perfecto para entrevistas íntimas, para descubrir al invitado, y era su firma. Pero además también fue rompedor en los informativos. En 1974 dirigió el primer informativo de la segunda cadena, que se llamaba entonces Noticias en la Segunda, donde debutaron Matías Prats, Joaquín Arozamena, Victoria Prego, y era tan bueno que la gente empezó a pasarse a la 2 y al final fue censurado a los muy pocos meses. Fue el primer programa, además el primer informativo hecho en color. O sea que un grande de nuestra televisión que merece un recuerdo. Pero eso es una deuda que tenemos, pero si te parece, yo creo que ahora sí que podemos hablar de lo que nos ocupa, porque hoy vamos a hablar de las locutoras, ¿no? Es que hoy tenemos que homenajear una figura que ha desaparecido. Bueno, no en todos los países, ¿Ah, no? Pero aquí en España ha desaparecido. Casi todas eran mujeres, había algún hombre, pero era una figura tan mítica como la carta de ajuste. Eran dos símbolos de la televisión desde los inicios hasta bien entrados los 80. Había dos cosas fundamentales que yo creo que definían la televisión. Esa cartela o gráfico electrónico más adelante, que era la carta de ajuste, que nos servía para ajustar colores o grises cuando eran blanco y negro, porque hubo una época, queridos amigos, en la que la televisión no emitía 24 horas, y después las locutoras de continuidad, que también, algunas de ellas, llegaron a ser presentadoras. De eso vamos a hablar hoy. Pero para explicar qué era una locutora, nos hacemos una idea escuchando a Pilar Cañada, que yo creo que ha vuelto a llevar la figura de las locutoras a la actualidad este año, porque falleció el pasado 12 de febrero, pero no se anunció públicamente su muerte hasta abril. Y eso despertó muchísimos recuerdos en las redes de la gente. Escuchemos esta voz. Venga. Señoras y señores, iniciamos nuestra programación de tarde, que les ofrecerá dentro de unos momentos un avance informativo para continuar con el programa infantil Un globo, 2 globos, 3 globos. Le recordamos también que hoy la segunda cadena, dentro del programa monográfico dedicado al cine, la película Dodescaden adelantará su emisión a las 20:15 debido a su larga duración. Damos paso ahora a nuestra programación de tarde. ¿Qué te parece, Kim? Ay, la música me está dejando embobado, ¿eh? Bueno, como la sintonía que me pones a mí para dormirnos. Bueno, no es para dormirse. Esto era una sintonía para avanzar la programación, porque esto era la función de la locutora de continuidad, era, ¿no? Una de las funciones, pero había muchas más. Y yo creo que puedes presentar a nuestra... imitaba a las locutoras y locutores de continuidad cuando era pequeño. Es que todos los que queríamos ser, los que queríamos trabajar en televisión, en radio, los imitábamos porque era, insisto, una figura que hoy puede resultar extraña, pero que en su momento era mítica. Y yo me preguntaba, ¿esta gente qué hacía? Porque, es decir, salían en pantalla al empezar la programación, iban saliendo, pero mientras tanto... Bueno, pues ahora... Miraban la tele cuando era pequeño y pensaba, ¿están mirando la tele todo el día? Bueno, no sé. Bueno, ahora vamos a aclarar, porque no era lo mismo ser locutora de continuidad en Barcelona que en Madrid. Pero si te parece, vamos a dar paso a nuestra primera invitada. Perfecto. Que yo lo estoy deseando porque es alguien a quien quiero mucho, a la que admiro profundamente y que estoy encantado de que regrese a las ondas hoy. Doncs saludem a la grandíssima Irene Mir, locutora d'aquesta casa de Televisió Espanyola. Irene, molt bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Encantada de saludar-vos. Què tal? Aquesta veu, que de debò, a mi m'ha acompanyat durant la meva infància. Ai, que maco, que bé. No, era... Jo recordo aquesta veu llevar-me els caps de setmana amb el meu got de Nesquik, amb les galetes i escoltant-te tu. Ai, que mono, que bé. No. Pues me alegro moltíssim. Es que yo creo que Irene además ha mantenido la voz perfecta, que esta es una de las características de todas y todos los que han pasado por televisión. Y hoy, antes de comenzar a hablar de las locutoras de continuidad y de su trabajo, y después de lo que hacían, aparte de eso, Irene, hoy desgraciadamente tenemos que recordar a un querido compañero tuyo, Hilario López Millán, que también fue pionero de Radio 4 y con el que tú hiciste una dupla excepcional en La Palmera porque fuisteis pioneros. Pero, ¿cómo era Hilario, para empezar? Bueno, Hilario para mí fue una persona excelente, un gran compañero. Hacíamos unos sketches que antes de empezar a grabar ya nos tronchábamos de risa. O sea, una persona tan alegre, tan dicharachera, tan simpática y tan buen compañero. Bueno, había una amistad muy profunda, incluso habíamos salido mucho por ahí a cenar con él y con Alberto, con su pareja, que no sé si ha fallecido su pareja o todavía está, porque claro... Luego no ha fallecido, no ha fallecido. Pues entonces... No ha fallecido, de hecho él es el que se queda viudo, se casaron, aunque era su compañero de toda la vida, creo que se casaron hace 17 años. Pues desde aquí mis condolencias a Alberto, porque ya te digo, compartí con ellos muchas noches, muchas cenas, y la verdad es que para mí era una gran persona, un gran amigo, y ayer cuando me enteré de la noticia, de verdad que me quedé impactadísima, porque además tampoco tenía una edad como para decir, tiene 90 años y ya mira, no. O sea, me quedé muy impactada, me ha sabido muy mal, y desde aquí mando mis condolencias, mi cariño y un fuerte abrazo a Alberto, que él se acordará perfectamente de... Claro, al marcharse a Sevilla... Alguna vez nos hemos llamado y tal, pero ya la amistad se perdió, como es lógico. Claro. Estás en otra ciudad, ya no te ves, pero aquí sí que habíamos coincidido. Pero el cariño sí que permanece. Por supuesto, por supuestísimo. Kim, yo no sé si tú te acuerdas del programa La Palmera, del que hablábamos el otro día con Jordi González. Sí. Irene Mir y Hilario López Millán hacían una sección que fueron pioneros. Es cierto que Marisa Abad y Amilibia habían hecho unos años antes, a principios de los 80, en Bla Bla Bla, una forma de contar la crónica social diferente. Pero lo que hacían Hilario e Irene era aún más rompedor, porque eran absolutamente irreverentes, pero nunca descarnados, nunca hirientes. Jamás. Ahí está el kit de la cuestión, que él sabía hablar de todo el mundo sin hacer daño a nadie. O sea, y todo con muchísimo humor, quitándole importancia. Con picardía, ¿no? ¿Cómo? Con picardía, pero mantenir el respecte. Con mucho salero, pero nunca hicimos daño a nadie. Al contrario, contábamos las noticias graciosas, las menos graciosas, dábamos un toque de picardía, como dices tú, pero ya te digo, como yo he visto últimamente en las televisiones lo que se está haciendo ahora, de verdad que no, que nosotros nunca. Y fuimos de los primeros de la prensa del corazón, evidentemente. Sí, evidentemente. Pues Irene ahí tuvo que adaptarse a una forma de hacer televisión que era distinta porque tuvo que recuperar sus dotes de actriz, porque ella empezó como actriz. Irene... Bueno, sí, yo tengo el carnet de actriz, o sea, yo la verdad es que de jovencita yo quería ser actriz, pero me llamaron me propusieron lo de locutora y bueno, entre una cosa y la otra, pues ya me centré más en locutora y presentadora. Pero Irene, ¿es cierto que tú trabajaste en Lawrence de Arabia o es uno de esos datos que se da y que no son reales? Yo trabajé en varias películas. Pero Lawrence de Arabia, chica... En Arriba las mujeres, con Jaime de Mora y Aragón, en Las piernas de la serpiente, con mucha gente trabajé yo, madre mía y tal. Pero lo de Lawrence de Arabia, ¿es cierto o no? Sí, lo de Lawrence de Arabia. Fíjate, Kim, o sea, es que tenemos a alguien que estuvo en una película mítica, oscarizada. Y tanto. Bueno, Irene, efectivamente, tuvo esa llamada. Jack, el destripador de Londres, que tuve un papel muy bonito, que era una de las novias a la cual él mataba. Bueno, fíjate qué papel más bonito. Sí. Esta fue mi última película, me mataron y ya no hice más cine. Y ya dijiste, claro, ya, ¿qué más se puede hacer después de morir? Bueno, Irene había comenzado en la radio siendo una auténtica cría, pero cuando llegó a la televisión en Barcelona, la revolucionó. Vamos a escuchar uno de los testimonios más antiguos que se conservan de aquella primerísima época de Irene Mir en Miramar. Pedimos a ustedes disculpas por la momentánea suspensión del programa debido a haberse interrumpido el suministro de energía eléctrica en la emisora del Tibidabo. Restablecido dicho suministro, reanudaremos la emisión.
La gente joven alucinará, ¿eh? Me emociona escucharme y recordar aquellos tiempos, ¿eh? Claro, hombre, normal. Me emociona, sí, Pero, sí. Irene, estaba preguntando Kim antes, cuando os tocaba el turno de continuidad, que era muy duro, ¿qué hacíais? Es que no era simplemente salir a dar, pues ese anuncio de lo que se iba a ver antes, La sino que parrilla, tenías que ¿no? estar de guardia. Bueno, la verdad es que nosotros en aquella época éramos como una gran familia. Estaba el iluminador, estaba el cámara, estaba el de sonido, y estábamos pues charlando todos juntos, esperando cómo iban las cosas, cambiábamos impresiones, nos contábamos nuestra vida. Entonces en maquillaje teníamos las amigas de maquillaje, que también era un sitio en el cual las locutoras estábamos siempre pues charlando con ellas y hablando, y cuando había alguna notificación o había que hacer un off o había que hacer alguna cosa, nos llamaba el realizador y nos decía, mira, que tienes que hacer este off. Ibas a hacer el off. El off era pues un voz en off, o sea, no salíamos en imagen y dábamos una noticia en off. Y cuando había un corte, que había muy a menudo en aquella época, pues salíamos en imagen, venía el realizador, ¡ei, corte, corte! Y nosotras pues corriendo, ¿no? ¿Us havíeu de maquillar del tot o com anava? Sí, claro, es que nosotros cuando llegábamos allí nos maquillaban. Lo primero que hacíamos es ir al departamento de maquillaje, eso es lo primero. Nos maquillaban, estábamos ya maquilladas y preparadas, y a partir de ahí, pues o a lo mejor estábamos en el jardín de Miramar, estábamos charlando, venía el realizador, corte, corriendo para adentro a dar las disculpas. Claro, es que, Kim, por eso te decía que había ciertas diferencias con respecto a Madrid y Barcelona. Madrid ¿En Madrid era, cómo era? Claro, en Madrid era la central y aquella a la que le tocaba el control de continuidad tenía que estar todo el día sentada en lo allí, que ellos llamaban el maldito locutorio, que era un sitio pequeñísimo, que ellas mismas se tenían que iluminar, decían, bueno, pues ahora me pongo esto aquí, más o menos creo que estoy bien. Y si había algún error, por ejemplo, es que esto es muy fuerte, pero si había un error durante una señal de un partido de fútbol y se perdía la señal de audio, la locutora de continuidad tenía que continuar, aunque no conociera a los jugadores. Hay ejemplos míticos con respecto a eso, pero aparte del tema de la continuidad, Irene enseguida se convirtió en una de las presentadoras más queridas. Vamos a escuchar uno de los programas que yo creo que en esos primeros años 60, desde principios de los 60 hasta finales de los 60, ella presentó un festival, de la canción infantil, con su queridísimo José Luis Barcelona, y yo creo que es uno de los programas que más famosa le hizo. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, pequeños, bienvenidos. Se abren las puertas de vuestro festival, del tercer festival de la canción infantil en su segunda fase. En esta fase interviene la actuación de los coros. Pero José Luis, ¿qué haces? Mi querido José Luis, con lo que yo lo quería, madre mía. Es que José Luis y tú hicisteis tantas cosas juntos. Sí, todo, lo hicimos, sí, prácticamente todos los programas los hice con él, la verdad que sí. Luego hicimos una gira por Europa, en el año 70, una gira por Europa, a presentar un programa a los españoles que vivían por allí. Estuvimos en el Ayuntamiento de Bruselas, con la Fabiola y el Balduino, estuvimos por allí, bueno. Con los reyes, Si son los reyes. Sí. Es que, claro, pero eran los reyes de Bélgica, pero es que José Luis e Irene eran unos de los reyes de la televisión. Desde luego eran... Qué bien te ha quedado esto, Alejandro. No, pero es que es verdad. Ha quedado divino, de verdad. Bueno, Irene, muy bonito. Tú antes comentabas lo de que erais una familia, y ahora hablando contigo, es que claro, aquí me falta gente y de repente me he acordado que había una compañera muy querida, que empezó un pelín antes que tú, fue una de las pioneras, ya en el año 59 estaba allí, y que se hizo muy famosa gracias a un ratoncito. Bueno, ¿ya la has presentado tú? Claro. Ana María, ¿estás ahí? Está aquí. Sí, Hola, Ana María. Hola, buen día. Una abraçada. Una abraçada a tothom, Bon dia, Ana María. Por favor, cuéntanos cómo era aquello de trabajar en una televisión cuando no habíais visto televisión, porque la televisión simplemente no existía. No existía, claro. Era novedad total y bueno, tal como ha dicho Irene, formamos una familia y todo era encantador trabajar allí, ¿verdad, Irene? Pues sí, el técnico, el otro, el de la luz, o sea, nosotros no nos iluminábamos, nos iluminaban los técnicos. Y nos ayudábamos, porque me acuerdo que a veces en aquellas cámaras que pesaban tanto, pues nos ayudábamos a trasladar al técnico. Eso sí. Y te ponían la luz y también hacíamos publicidad en directo. También. ¿Y cómo fue vuestra entrada? ¿Visteis un anuncio en la prensa? Claro, eso es un momento diferente del actual. Mi caso, ¿Cómo van a...?
jo feia teatre Sí. i llavors em van dir que faltaven locutores, que començava la televisió espanyola. I tu no vas preguntar què és això d'una locutora? Perquè potser no tenies ni idea, no? No, havia fet teatre, havia fet una mica de ràdio també i bueno, amb una il·lusió enorme el José Luis em va proposar fer una prova, donava bé d'imatge i de so i tal, i ja m'hi vaig quedar. O sigui que en aquest any que has dit tu, 59-60. Ana Maria... Jo vaig fer més o menys semblant. Jo treballava a Ràdio Espanya, que vaig entrar als 15 anys. Clar, és que això és molt fort, que algú comenci a treballar a la ràdio amb 15 anys. Avui això seria impensable. Jo amb 17 estava a la tele. Clar, és que la gent deu pensar que aquesta ja té 90 anys. No, encara no. Ana María. Muy joveneta. Chicas, yo os pregunto en castellano, pero vosotras respondedme en catalán, que es lo que tiene ser leonés. No, que aquí nos entendemos. Chicas, desde ayer el Congreso ha dicho que todas las lenguas son aceptadas en el Congreso. Y en Radio 4, pues mucho más. Ana María, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención. Dime. Y es que tú presentaste los 2 programas estrella desde Madrid y desde Barcelona, porque tú estuviste con Carmina Alonso en Gran Parada y en la competencia de Barcelona, Amigos del lunes y Después del martes. ¿Cómo surgió esa oportunidad? Pues mira, hacía falta presentarlo y me lo propusieron y yo encantada, ¿sabes? Porque todo era como un milagro, lo que tú has dicho, ¿no? Que no existía la televisión, que de repente existe, que tenemos la suerte de entrar esas 3 compañeras, ahora supongo que entrevistarás a Asunción también, y bueno, y era una maravilla, era como si te tocara la lotería, al menos por mi parte. Yo me sentía feliz. Teníamos una vocación tan grande, trabajábamos con tanta ilusión, las 3, era tanta la vocación que teníamos que incluso si no nos hubieran pagado nos daba igual. Y era esto, era un trabajo vocacional. Le poníamos el alma en ello. Más o menos como ahora, ¿verdad, Kim? Mejor no hablemos de sueldos. Kim, vamos a correr el túpido velo. Las cosas no han cambiado tanto, ¿eh? Kim, ¿te das cuenta de lo que significa estar con 2 presentadoras? Que ya nos hacen ellas el trabajo, porque efectivamente aquí hay un trío, el trío Calavera, que podríamos decir, y nos falta quien ha dicho Ana María, Asunción Vitoria. Bon dia. Asunción. Hola, buenos días. Hola, queridos. Hola, estimats. Hola, amiguetes meves del meu cor i de la meva ànima. Com esteu? Estamos todos muy bien. Bueno, este es un momento histórico. Chicas, como compañeras en la radio ya. O sea, con Asunción empezamos en Radio España las 2. Trabajábamos las 2 en la radio. Sí. Bueno, como somos muchos ahora en antena, si os parece, vamos a ir... Tendremos que poner un poquito de orden, sí, vamos a ir dando... tener atrás grandes locutoras y a este gran historiador de la televisión como es Alejandro, esto hay que... Pero no os preocupéis porque nos damos paso tranquilamente. Venga. Ahora tenemos que dar la bienvenida a Asunción y antes de nada aclarar algo. Asunción, por favor, aclaremos de una vez por todas que tu nombre es Asunción Vitoria sin C, porque tú incluso con los propios programas que aparecías en títulos de crédito te han puesto de 1000 maneras, ya no digamos en el cine, aclarémoslo de una vez, Asunción Vitoria. Farré. ¿Sabes qué pasa? Que en aquel tiempo, como cada cual iba a su bola, porque cuando hablabais de que hacíamos en la tele, aparte de estar allí de turno y hablar con la gente, se grababan muchos programas. Claro. Entonces venían, no sé, Jordi Serrat, Fran Johan, Clara Ronay, muchísimos, no sé, muchísima gente, ¿no? El Manic, muchísima gente. Y entonces ellos hacían programas en el otro plató, en el pequeño y en el grande, y siempre nos pedían ayuda. Que si queremos leer este off, que teníamos que estar pendientes de lo que hacían los de al lado, que esto parecía que estuviéramos solas, pero no es verdad, porque hacían pues Estudios 1, que se hacían aquí en Barcelona muchísimo, que venía muchísimo Lola Herrera, conocía a muchísima gente, ¿no? Y que grababan en Miramar. Entonces nosotras que estábamos de turno, pues hacía falta a veces leer un off y hacer cosas y siempre tenías que estar, porque el estar de turno quería decir que no te perdieras. Claro. Porque claro, a veces te perdías, porque yo, por ejemplo, tenía una película o algo y le decía a Irene, oye, me vigilas del turno que me voy a rodar, no sé. Me acuerdo.
al paralelo con Iquino y ahora vuelvo. Y a lo mejor llegaba al paralelo para hacer una película con Iquino y con Casen y con, yo qué sé, con Saza y con todo esto, y te decían media hora y te estabas pues 2 horas. Irene cubriendo, ¿dónde está Asunción? No, ha bajado un momento, pero ahora viene. Oh, es que tenía que leer este off porque el Roger Justafré quería que lo hiciera Asunción. Bueno, pues ya te lo hago yo, no te preocupes. Era un cubrimiento total. Por eso, claro, después ella... Pero de tranquilo nada, ¿eh? Por eso ella después no se quedaba vigilando y le cambiaban el nombre. Hombre, y tanto, y tanto. Bueno, como tenemos... Pones una película y pone Asunción Victoria, claro. Otra vez me pagaron como si fuera Maribidurá, y miles de cosas. Bueno, como tenemos tantas cosas que recordar, y algunas yo creo que os van a sorprender, vamos a ir por partes. Venga. Por ejemplo, Ana María, de tu primera época no se conserva nada porque simplemente no había vídeos grabadores. Pero hemos recuperado un audio de un programa en el que te presentan otros 3 grandes y que no se hizo desde Barcelona. A ver si te suena. Pista es del año 1981. Y además esta noche tenemos una invitada especial que viene en representación de los pioneros de los estudios de Miramar en Barcelona. Fue una presentadora muy, muy popular y muy querida, Ana María Solsona. Ay, Ana María, bienvenida. Hola, buenas noches a Ana María, todos. ¿me dejas ser tu topollillo? Ustedes lo recuerdan, ¿a que sí? Topollillo, ¿no? Con Joaquín es imposible hablar en serio. No, Ana María, ¿recuerdas quiénes te están presentando? Sí, hombre, hoy me he emocionado. Claro. Porque no lo recordaba. Hombre, Laura Valenzuela, que en gloria esté, pobrecita, que ha fallecido hace poco, sí. Que es un encanto. Después Joaquín Prat, padre, claro. Y Miguel de los Santos. Sí, exacto, me acordaba del apellido, pero Luis, ¿no? Miguel de los Santos. Miguel de los Santos. Y esto es de la gala del 25º aniversario de Televisión Española, que te invitaron un poco como representación, aunque tú ya estabas un poco retirada, porque a finales de los 70 tú decidiste dedicarte al doblaje. ¿Por qué dejaste la televisión? Bueno, mira, yo la dejé la televisión para casarme, ¿no? Y entonces... Que era una cosa molt típica, llavors, no? Era molt típica, perquè el meu marit no ho entenia i ara és diferent, eh? Per això hem evolucionat. Gràcies a Déu han canviat. Però a mi m'anava bé, vull dir, si no hagués dit que sí, no? I vaig deixar-ho, vaig tenir 3 fills, ja quan estaven una mica criadets em vaig ficar en el doblatge, que devien ser, bon, jo tenia potser 30 anys, perquè em vaig casar amb 21, o sigui que també vaig entrar a la tele amb 15, com la Irene, no? 16. No? Ana Maria, hem escoltat el Miguel de los Santos que deia que tu eres la noia del topollillo. Sí. Això per una generació també va impactar. Jo sóc més de la recuperació d'aquest animalet als 90 amb una cadena privada, però a Espanya va arribar aquest ninotet als 150-60 i va impactar molts infants. Va impactar moltíssim, vaig deixar de fer-ho també perquè em vaig casar, estava de viatge de noces quan van tornar la propera vegada, no? Sí. I ja no ho vaig fer més, a mi pesar, perquè la veritat és que em sabia molt greu, però bueno... I tens algun topollillo a casa, algun ninotet? Els vaig regalar tots, en tenia molts. Tinc molts nets i els he regalat. Bueno, pues queden a la família. Sí, tot queda en família. Bueno, Quim, moltes gràcies per recordar-nos de nosaltres. No, es que sou las pioneras. Claro, pero esto no es un recuerdo, es que estáis muy presentes en mucha gente y lo estamos aquí demostrando. Mira, yo, aprovechando que Quim está aquí y que tiene mucha mano en Radio 4, yo voy a proponer una cosa para la siguiente temporada que comenzará en septiembre. Estamos con 3 grandes profesionales que tienen muchísimo oficio. La voz la mantienen perfectamente, con una gran dicción y que además saben contar las cosas y que tienen una gran experiencia vital. Yo propongo una temporada para la próxima temporada con este trío. La Escuela de Veteranas. Un programa. ¿Qué ilusión me haría mucha ilusión. Nos encantaría. ¿Ves? Això amb mi jo no depende de mi. Heu de parlar amb la Soraya Rodríguez. I si voleu us la presento, si no la coneixeu, i si no li parlo després. Presenta'ns-la i li donem una abraçada. I us agradaria fer un programa a les 3 aquí a Radio 4? Sí, Claro, per mi... Jo encantada. Yo también. Se animan rápido, ¿eh? Hombre. Nos animamos rápido nosotras. Pero si es que ya ves lo llevamos dentro, es una vocación que llevamos dentro. Pero si es que son unas chiquillas, es que están deseando debutar. Ai, sí. Però si vau començar amb 15 anys a treballar. Que ja teniu ganes de treballar. Pues sí.
Bueno, ahora un recuerdo para Asunción. Como veis, aquí todas han hecho programas infantiles que en aquella época tenían muchísima importancia. Y antes comentaba Asunción su colaboración con Roger Justafré, que fue algo más que una colaboración profesional. Hace un par de semanas lo recordamos porque había fallecido. Pobrecito. Y creo, Asunción, que tú tienes un recuerdo muy especial que demuestra un poco lo de la importancia de que cuando se trabaja en equipo se piensa en el compañero. Porque Roger iba a hacer un programa contigo y Benet i Jornet, el gran dramaturgo, estaba ahí metido. Cuéntanos. Bueno, pues resulta que a mí me dijeron para presentar el programa infantil de los sábados por la mañana, la Cucafera y todo esto, ¿no? ¡Ay, la Cucafera! Sergio Chaff, ya lo tuve de maestro en Radio Juventud, Sergio Chaff, que ya fue profesor mío en Radio Juventud, junto con José Luis Barcelona, en fin, ya lo conocía mucho a Sergio, y me dijo, tienes que hacer un programa infantil y te voy a traer un guionista que te va a encantar. Y ya, muy bien, muy bien. Y entonces un día por la puerta aparece un señor con un brazo enyesado, con todo de firmas y un paquete muy grande de guiones. Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres Asunción? Sí. Hola, soc el Pitu. Ay, el Pitu el Benet i Jornet, imagínate tú, un señor como él. Y dice, te traigo todos estos guiones porque te he estado observando y quiero que hables como tú eres. O sea, él me estuvo observando por la tele todo como hablaba y él se hizo una idea muy clara de mí y yo lo leía todo, que además era en directo. Por la tarde dava entrades i salides a los niños. Hola, amiguets meus, avui he arribat a casa meva i he trobat a la taula sentat un cocodril que se m'estava menjant tot. No sé què, cosas así fantásticas, viajes en las nubes, cosas tan bonitas que guardo todos los guiones que podría marcar una época de cómo se hablaba con los niños en aquella época. Un momento, Asunción, ¿dices que guardas todos esos guiones del Benet i Jornet de la Cucafera? Sí. Bueno, por favor, estoy seguro de que nos está escuchando nuestro amigo Nicolás Albéndiz del Museo de Radio y Televisión Española y esos guiones tienen que formar parte del museo porque son parte de la televisión y de la dramaturgia. Sí. Guardo guiones de la Cucafera, guiones del Roger Justafré, escritos a mano cuando hizo el programa sobre Gaudí, que me lo leía, que me lo escribía a mano. Fíjate. Y entonces yo lo leía como podía, los tengo guardados también. Bueno, pues eso para el museo. Recuerdos maravillosos. Chicas, lo que está comentando ahora Asunción yo creo que es muy importante y es que te tienes que sentir cómoda para presentar. No puedes tener un estilista que te ponga algo que tú te sientas disfrazada y no puedes leer un guión en el que tú te sientas encorsetada. Vamos por turnos, Irene. Efectivamente. O sea, sobre esto no hay más que añadir. No, és així. Però vosaltres adaptàveu als guions després? Nosaltres ens adaptàvem a tot, perquè en aquella època tot era molt més difícil que ara, perquè jo, per exemple, vaig estar informatius durant 5 anys i venien escrit a mà les notícies i tu tenies que llegir-les, no te les donaven passades per màquina ni per ordinador. O sigui, era molt complicat i en canvi ho traiem endavant. Ara, Irene, has parlat de que tu vas presentar el Miramar, l'informatiu Miramar d'aquesta casa. Durant 5 anys amb el Xavier Ubach, amb el José Luis Barcelona al principi, sí. I com que els que parlaven Ricardo Fernández Déu. El Fernández Déu també, evidentment, però els que parlàvem el català érem nosaltres, el José Luis no parlava bé el català i feia alguna connexió, però el Xavier Ubach i jo havíem sortit moltíssim. I com va ser aquell moment en què el català es recupera a Televisió Espanyola i hi ha unes persones que el parleu, altres que no? Com es va viure això a la casa? Això va ser problemàtic perquè, per exemple, el José Luis Barcelona, que va ser un gran presentador, aquí es va veure molt limitat, perquè al venir al català moltes coses ell no les podia fer. Llavors doncs, agafaven amb altra gent, el Ricardo Fernández Déu, altres persones que parlaven molt bé el català, el Xavier Ubach, una servidora, i érem nosaltres els que tiràvem endavant al principi del català. Després ja tothom va anar aprenent una mica més el català i estava introduint l'Assumpció Vitòria també feia català, també ho feia molt bé. Érem uns quants els que treballàvem. Però era un moment en què el català va estar molts anys que tampoc s'havia parlat formalment. Al principi ho teníem prohibit. Quan l'Anna Maria Solsona, l'Assumpció Vitòria i jo estàvem a la tele, als començaments, estava prohibit. No es parlava. No es podia parlar el català, es havia de parlar el castellà. Però no es podia parlar ni als estudis o, diguéssim, on estava en antena? No. A mí el Ramón Solanes em deia, tú, nena, hasta en casa procura hablar castellano para no coger acento. Ostras. Clar,
Per exemple, amb el doblatge també, perquè també jo havia fet molt doblatge amb el Felipe Peña i amb l'Arsenio Corsellas, a Juan Manuel Soriano, també ens deien que parléssim en castellà perquè no et quedés l'accent català. Perquè amb la Irene jo no puc parlar, quasi es pot dir, en català perquè ens agafa la risa. Es que la Asunción y yo vamos a comenzar en castellano con Irene, porque estamos acostumbradas a pequeñas. Claro. Hablamos de una época, aparte evidentemente de las prohibiciones políticas y de todo lo que esto suponía y de la prohibición de las lenguas propias, el euskera, el castellano, el gallego y el catalán, era una época en la que el doblaje, la televisión, la radio no podía tener acento, debía tener un acento neutro, por eso tenían que estar entrenadas continuamente. Para que no se notara de dónde se había emitido ese programa, ¿no? Pero fíjate, después llega ese momento mágico en el que podemos escuchar, en este caso, a Irene Mir haciendo una locución en catalán, una entradilla de continuidad en catalán, que era algo insólito. Vamos a escucharlo. A continuació, tot i més en diversos temes. I, finalment, l'informatiu Ara Notícies. Veieu, doncs, tot seguit l'especial Joan Raventós. Con aquella música del circuito catalán. Pero no solo hemos recuperado ese sonido, es que también tenemos más o menos de la misma época a nuestra querida Asunción Vitoria explicando qué era lo que iba a suceder a continuación con el Estatuto Catalán. Vamos aquí ya, esta que te gusta tanto, Kim. Bon dia. Amb l'espai Debat a Bat iniciem la nostra programació d'avui en català. Avui és examinat un tema interessant i actual, el català en perill. Debat a Bat és un espai editat i presentat per Joan Castelló. Qué momento de gran libertad poder explicar... Y de cambios, y de transformación, y de libertad, ¿no? Sí. Y Asunción no ha perdido la voz, tiene la misma voz, ¿eh? No, la tenéis las tres. Las tres. Sí, las tres tenemos la misma voz, es verdad. Ana María, ¿tú cuando veías a tus compañeras que ya estaban empezando a presentar en catalán, siendo tú una persona que habitualmente hablaba catalán, ¿te daba un poco de envidia no haber podido vivir esa etapa delante de las cámaras? Un poco sí, claro. Pero bueno, estaba inmersa en la crianza de los tres niños que los tuve seguidos y entonces, bueno, me limitaba a ser espectadora y además sentía mucho cariño por ellas, que toda la vida hemos sido muy amigas y entonces me alegraba mucho por ellas porque era un acontecimiento, ¿no? Irene, que vivieron. I Asunción, vosaltres, com dèieu, veu viure aquell moment. Jo crec que a vegades, per desgràcia, la memòria col·lectiva no recorda aquell moment. Veu ser pioneres en un moment en què casa nostra va viure un gran moment d'una explosió de llibertat i vosaltres ho veu explicar en directe. No sé com vas a viure aquells anys. Com ho veu viure? Pues eren molt convulsius, molt emocionants, però nosaltres estàvem molt d'acord amb tot, vull dir... Estàvem molt tranquil·les, tampoc ens havien mai posat cap cosa estranya, eh? Mai. No ens pesava ningú res, ni totes aquestes històries. Estàvem molt tranquil·les i ens respectaven moltíssim. Ens respectaven moltíssim. No ens posàvem en res, fèiem la nostra feina, que era el que ens agradava, comunicar. Exacte. Una anècdota, potser no sé si pega ara, que m'acabo de recordar ara mateix. Tens un minut. Curta. Que vaig anar a entrevistar a Tarradellas al Princesa Sofia quan va arribar. Sí. Ens van enviar tots els locutors i tal, i vaig anar a entrevistar el president Tarradellas. I aleshores, bueno, li vaig fer unes preguntes, tal i qual, no sé què, i la senyora Macià em va cridar i em diu, nena, vine, escolta'm una cosa, guapa. Jo dic, digui'm. Diu, escolta'm, el Josep li agrada molt perquè tu no vas molt pentinada. Diu, però digue-li als teus companys que es posin corbata perquè van molt desarreglats. Tu t'hi podries dir de part meva? Jo dic, sí senyora, diu, això li agrada molt al Josep, que no vagis molt pentinada i sobretot lo de la corbata. Que guai, que guai. Jo me'n recordo com si fos ara, d'això. Home, es que he visto tantas cosas. Kim, ahora que estamos despidiendo, sí, yo solamente quería agradecer la oportunidad que nos ha dado hoy Radio 4, Avui Sol, de tener a estas tres grandes profesionales. Aquí por proponerlo. No, es que para mí este ha sido un momento muy especial profesional y personalmente. Las admiro a las tres y reunirlas, aunque fuera a través de la línea telefónica, ha sido un plaer. Irene, Asunción, Ana Maria, això és com a la vostra època quan havia cortes en Collserola, ha d'arribar el corte del butlletí horari de les 11 del matí i ho hem de deixar aquí.
Gràcies, una abraçada molt forta per tots. Una abraçada. Petons, molts petons, molts petons. Adéu, que vagi molt bé. Alejandro, la setmana que viene más. Adéu.